Hola, buenas noches. Estamos a 29 de abril del año 2023. Ya pasamos más de los 50 videos y queremos agradecer a la cooperación de ustedes por distribuir, compartir, visitarnos y comentarnos. No olviden continuar con esto. Este es el último video. Bueno, no he subido con la frecuencia que he estado pensando de uno a la semana. Pero ese es el último video por el momento. Desde ahora va a empezar mayo y quiero hacer una pequeña prueba con ustedes. Quiero saber si va a ser agradable o no. Pienso subir a la página, está muy vacía si hacemos cuentas en contenidos aparte de los videos, ¿no? Y pienso que puedo incluir aquí algunos memes sobre libros y demás, aunque sea solo para que podamos reír 2 segundos en lo que los vemos, ¿no? Obviamente relacionados a los libros en todos los aspectos posibles. Tengo algunos de algunas páginas en inglés, tal vez no les agrade mucho, pero pues no son frases tan complicadas, ¿no? Y en español también tengo, y en portugués uno que otro, solamente para que podamos reír y nutrir más esta pequeña página, ¿no? Bueno, otro anuncio, estaba viendo en el YouTube y se supone que se puede hacer un OnlyFans que no sea solamente de lo que la mayoría supone que el OnlyFans se trata. Porque hay OnlyFans de gimnasia y de arquitectura y de cocina y de medicina. Entonces puedo hacer mi OnlyFans de literatura y ganar dinero sin tener que recaer en cuestiones poco alusivas a las que este sitio de nuestra noble asamblea es digno. Así que bueno, ese es un avance. Por ahora voy a contarles una historia terrible. Ah, no es cierto. Estaba pensando en una lectura que hice esta semana por motivos del trabajo y esas cosas. Estoy haciendo un texto acerca de las utopías en México porque, pues, como estaba discutiendo con unas personas, pues sí se intentó hacer un proyecto político de nación con la Constitución y consecuencias de la revolución para intentar hacer una nueva utopía con México, ¿no? Y pues entre otros proyectos que sí fueron más de corte político y aplicable, pues hay versiones literarias. Todos sabemos que todo se reduce, bueno, que la mayoría de las utopías se reduce ya sea a Moro como una principal fuente, a la Atlántida, ya lo sabemos que es la fuente más antigua que conocemos, y pues a 3 utopías más modernas del siglo XX, que es Huxley, con El Mundo Feliz, 1984 de Orwell, y Bradbury con Fahrenheit 451. Las dije en este orden las 4 porque en este orden aparecieron, ¿no? Y pues aunque hay utopías en Francia y en algunos otros países, es más de una cuestión de los ingleses, ¿no? Surgieron más entre ellos y en Estados Unidos algunos también. Sí hay en Alemania, en muchas partes de Europa y pues sí, y incluso acá en Latinoamérica hay muchos como La Invención de Morel y Borges hace unos pequeños cuentos alusivos, pero como dije a esta persona que las utopías en cuento pues no son tan, no aceptables, sino que por la misma brevedad del cuento no podemos fijar una utopía con todos los detalles máximos. Estuve revisando un texto de los símbolos de la utopía. Debe ser la arquitectura, el vestuario, las máquinas, el comportamiento, como cuestiones más visibles, o sea, como una cuestión visual o estética, para que entendamos más, ¿no? Cuando hemos visto una película como Blade Runner o alguna otra de ciencia ficción y de utopía, vemos cómo todo está manifiesto allí, los edificios, el vestuario, los personajes, las máquinas, la comida, todos los aspectos visuales son importantes en la utopía. Y a veces por la brevedad del cuento no se puede hacer más hincapié, más énfasis en estos aspectos. Por eso es que no es que yo haga menos el cuento, solo que el cuento no permite profundizar más en esto como lo hacen las novelas, como en este caso Huxley. En los primeros capítulos se toma la descripción del proceso de Bokanovsky, son casi 30 páginas en organizar todo eso, ¿no? Y son 8 horas en total del libro, ¿no? Es casi una hora
de describir esos aspectos a lo largo del libro y demás, ¿no? Aparte la historia de cómo se llegó a esa circunstancia. En las noticias de ningún lugar se toma también un capítulo que es el intermedio y se toma más de hora y media en intentar descubrir o describir el paso desde el caos político e histórico a la utopía en la que se vive. Pero bueno, volviendo al tema, esta va leyendo un libro de aquí de México que se hizo en la Revolución en 1919, 13 años antes que Huxley. Es gracioso porque pues todos sabemos que Huxley con eso de que él era científico y sus familias habían sido asistentes de Darwin, pues tenían mucho acerca de la eugenesia y la clonación y demás. Pero pues un científico de aquí de México, que no era de México, era de Cuba, pero se vivió todo en México, en Yucatán, que es Eduardo Urzáiz, que por curiosidad nació el mismo día que yo, bueno, solo que más antes, en 1874, el mismo día que yo. Eso fue lo que me sorprendió y me motivó a leer la novela rápido. La novela él hizo una novela utópica un poco anterior a Huxley, se llama Eugenia. No Eugenia como el nombre propio, yo creí que así se llamaba el lugar, así como en Italo Calvino, pero no, es la Eugenia por la eugenesia, no el sentido negativo que después le agregaron los participantes del NSDAP, pero a lo que me refiero es que sí habla un poco de las cuestiones de Huxley. A continuación les voy a decir a grandes rasgos todo, porque hay muchas revisiones de la Eugenia, porque se editó en Yucatán en 2019 para sus 100 años de publicación, se volvió a relanzar y una edición comentada y demás. Yo conseguí una versión antigua porque solo quería ver el texto para estas cuestiones. Incluso estoy leyendo unas más, las voy a subir en unos más textos utópicos de aquí de México y voy a comentarlo con ustedes. Por ejemplo, la Eugenia ocurre en el siglo XXIII, o sea, 300 años después exactos de la vida del autor o de la publicación del libro de la Eugenia. Son 120 páginas en letra grande. Lo terminé en 3 días porque estaba yo con otras cosas, pero pues ya. O sea, lo hubiera podido terminar en un solo día si me hubiera dedicado a esto. Pero me puse a buscar más videos acerca de esto para poder nutrirlo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Habla de esas épocas, ¿no? El personaje vive en Villa Utopía, que está cerca de Mérida, porque habla de Mérida aquí, no Mérida, España. Y que habla de una utopía muy parecida a la de Huxley, pero muy anterior a Huxley, si puedo decir. No sé si Huxley, algunos suponen que Huxley tal vez pudo leerla, porque el señor Eduardo Urzáiz fue ginecólogo y fue doctor, fundó un hospital, y pues estudió en Nueva York, hizo muchos contactos en Nueva York, en Cuba y en México, en Yucatán, ¿no? Más que nada, incluso fue rector de la escuela que se volvió la Universidad de Yucatán, ¿no? Entonces tenía muchos contactos y pues por sus estudios amplios y sus amigos en Nueva York, es posible que, tal vez suponen, en un caso muy remoto, Huxley pudo haber leído esto. Y después, como esta novela de Eugenia no tuvo mucho éxito, pues Huxley pudo agrandar esto, ¿no? Porque tiene muchos conceptos que Huxley ya maneja y que creíamos que Huxley los inventó, pero no, si hacemos cuentas hay más de 300 utopías, la mayoría de los europeos y la mayoría en inglés y francés, como las de H.G. Wells, que no son utopías, pero en el tema central, pero sí la manejan dentro de, como en La máquina del tiempo, no habla de una utopía, pero sí de una sociedad normada bajo ciertas formas en el futuro y demás. Bueno, de vuelta a la Eugenia, es el futuro, el siglo XXIII, hay un tranvía volador, no sé cómo sería eso, imagino que es una especie de tren volador como en el Expreso Polar. No, es gracioso. Porque había tranvías de 2 y tranvías de 1, todavía en México me tocó ver tranvías en 2020, y dice que tenía una especie de motocicleta o de bicicleta voladora, aerocicleta, en la que podía ir a Cuba y volver desde Mérida en 40 minutos, está genial, ¿no? Hemos visto algo así en Tron, pero más bien van por tierra, aunque vayan muy rápido, ¿no? Y en algunas otras series y películas han aparecido.
Esas son como las dos máquinas más avanzadas, ¿no? Aparte de eso, pues estamos en 1919, está todavía mucho aquí en México lo que yo llamaría el modernismo. Algunos sugieren que el modernismo terminó con la Primera Guerra Mundial, que coincidió aquí con la Revolución, pero si leemos a muchas obras de Díaz Mirón o de Vasconcelos o de Alfonso Reyes, vemos que algunos los llaman los Ateneos, porque ayudaron a fundar las escuelas normales bajo el sistema de, bueno, hay una gran profundidad para ese término, ¿no? Yo prefiero el término modernistas porque muchos los han calificado así y están retomando mucho vocabulario y términos de los griegos. En otras secciones como Nueva York estaba el Art Nouveau y el Art Deco, pero pues aquí estaban retomando el aspecto neoclásico, no solo en las arquitecturas diferentes, o sea, la civil y la religiosa también. Por ejemplo, aquí está en Jalapa el edificio de la Normal Primera, que sí se ve muy, ¿cómo decirlo? Muy neoclásica, ¿no? Con sus columnas. Y entonces el vocabulario también, ¿no? Por eso hay unas en la Eugenia, que si vemos el término literario, bueno, el término básico de la palabra es de un buen genio o de un buen origen, un origen correcto, que se refiere a la eugenesia después en este libro. Y pues el vocabulario incluye muchos términos griegos, de que ahí mismo dice que no sabes que esto viene en griego, ¿no? Incluso las palabras, aparte de las palabras y la arquitectura, dice que hay jardines muy amplios y que se dan lecturas y tertulias como las que se hacían en el siglo XIX y en el siglo XX. Y también la ropa de los hombres y las mujeres luce un poco, dicen que es como el peplo. Yo creo que es más bien como la clámide de los griegos. Ya incluso subí una foto de mí, algo así, que nada más usan la toga y llevan descubierta parte de la sección pectoral, ¿no? Por la cuestión del regreso de la aceptación del neoclásico que estaba tan de moda en 1919 y que el autor pues quiso retomar para el siglo XXIII, ¿no? Y pues bueno, esa es la cuestión visual, ¿no? En la cuestión científica, como dije, tenemos dos máquinas que se mencionan. Después se mencionan unos pequeños dispositivos con teclas, nosotros los llamaríamos los teléfonos de ahora, porque sigue existiendo la mecanografía, aunque ya no existen hoy las máquinas de escribir, podemos mecanografiar dentro de los teléfonos, ¿no? O las tabletas y pequeños, demás dispositivos, ¿no? Que nada más son estos, más bien. Y pues también aquí incluye el hecho del consumo de la cannabis, ¿no? De por sí muchos escritores modernistas la consumían y pues en Yucatán no sé qué tanto se consumía, puesto que allí no se cultivaba tanto, ¿no? Pero allí dice que que se consumía en el siglo XXIII. La protagonista, Celiana, consume algunos tabacos de este estilo, ¿no? Sabemos que el año anterior la legalización ya fue un hecho en esta patria, ¿no? Y otro aspecto es que dice que las personas van a los bailes para buscar a quien cortejar y demás. Y que en el siglo XX estaba prohibido que los jóvenes fueran al baile sin supervisión de adultos, que les indicaban con quién bailar y que canciones bailar que no eran tan vulgares como las de ahora, o las del siglo XXIII, donde las mujeres son libres de bailar con quien quieran y las canciones que quieran. Eso ya está de moda hoy, si puedo decir, ¿no? Y pues otro aspecto, aquí, bueno, el aspecto más controversial, más importante, sí está grabando, perdón, porque ya, sé que ya he divagado mucho, pero pues el proceso de mi explicación literaria suele ser así para los que han tenido que soportar mis clases. Bueno, en la Eugenia se trata la eugenesia en el buen sentido, porque antes de que el NSDAP le diera un mal uso, muchos autores de muchas utopías que ya se estaban haciendo desde 1850 o más bien desde Darwin, ya tenían en mente esto, ¿no? Huxley empezó a mencionar la clonación, que coincidió un poco con Watson y Crick y el ADN después, pero
En el caso de eugenia se refiere solo al uso de... O sea, se toman las personas con mejores genes, con mejor IQ. Estas personas se reproducen con otras de buen IQ y de buena... Aparte de buen IQ, buen físico, buena salud, buena clase social, buena formación educativa, todo esto, ¿no? Y entonces las mujeres son fecundadas por los hombres, como si fueran sementales los hombres, o sea, un hombre puede fecundar a 10 o 12, 14 mujeres, pero aquí hay algo gracioso que tienen otras utopías como Huxley, como la de Huxley. En este caso las mujeres no se embarazan. En cuanto el óvulo es fecundado, se transfiere a un hombre. A los que hemos visto la película de Schwarzenegger de Junior, que es el contacto más entendible que tengo. Antes de ver esta novela dije, yo ya había visto la película de Junior, donde Schwarzenegger que es un científico, se deja implantar un óvulo y pues él se embaraza. En este caso, en 1919, Eduardo Ursáiz de México se atreve a pensar esto antes que nadie. Incluso Huxley no lo hubiera podido pensar así, ¿no? Es decir, ciertos hombres que son los gestadores, perdón, se les nutre, se les hace femeninos, o sea, se les implantan hormonas, aquí dice el libro, para que ellos den a luz a los hijos de estos hombres y mujeres de los mejores genes seleccionados por los mejores científicos del país. Porque el Estado es el que se encarga de la manutención y la producción de las nuevas personas. Incluso aquí dice que algunas veces los padres de esos hijos pueden estar cerca de ellos e interferir o intervenir en su educación, pero igual el Estado los mantiene y los forma, ¿no? Y en este caso quiere decir que un solo hombre podría embarazar a muchas mujeres al mismo tiempo, y pues los vientres alquilados ya están de moda en esta época. No, 200 años antes de lo que Ursáiz sugiere. 100 años después de Ursáiz ya lo estamos haciendo, los vientres alquilados, pues son vientres de mujeres alquilados. En especial para las mujeres que no pueden tener hijos, o que no pueden, más bien sí concebirlos, pero no mantenerlos a veces. Porque sí son genes de ambos, de padre y de madre, pero se implantan en otro vientre. O sea, sí pueden tener los genes, pero no pueden gestar, es gracioso, terrible, ¿no? Y esto ya lo sugiere Ursáiz. ¿Y qué más? Así como dije, un hombre puede fecundar a muchas mujeres y después el óvulo se extrae de todas estas mujeres y se implanta en hombres. Porque las mujeres ya no quieren tener los hijos por el desgaste que eso implica. Además de que después de 300 años de este mecanismo, dice Ursáiz, las mujeres ya no pueden tenerlos. O sea, ya no soportan la gestación de los 9 meses ellas. Porque el cuerpo ya se desacostumbró y ya no soporta eso. Eso dice Ursáiz aquí. Tal vez esto resulte antifeminista o profeminista. Pueden decidirlo ustedes cuando consulten la novela. Después de eso, ¿qué dije? Pues como en el mundo feliz, pues los hombres y las mujeres tienen demasiado libertinaje. Es decir, si se enamoran y eso aquí el personaje se enamora de la chica, pero la chica es estéril. Otro dato es que las personas que tienen malos genes o que tienen alguna deficiencia genética, por ley son esterilizados, ¿no? O sea, la persona puede verse bien, estar bien de salud, pero si tiene algún defecto genético, no dice congénito, no especifica cuál, ya sea físico o intangible, son esterilizados y no pueden tener hijos. Aquí dice que esta mujer decidió esterilizarse y se convirtió en maestra, porque ella sí quería tener hijos, pero por las leyes fue obligada a no serlo nunca. Y aunque ella quisiera ser mamá, pues podría embarazarse y después conceder el cigoto a un hombre para que lo fecundara él. Los caballitos de mar, ya sabemos, los varones o el macho es el que se encarga de la gestación, pero eso ya es natural, ¿no? En el caso de los pingüinos, el pingüino macho es el que cuida el huevo mientras la hembra va a buscar comida. O sea, la hembra sí lo está cuidando, pero cuando ella tiene que ir a descansar, a comer, a pescar, entonces pues el macho tiene que dedicarse a cuidarlo. Incluso en los leones también, a veces los leones,
como las leonas se van muy lejos y son muchas leonas, a veces el león o los leones jóvenes intermedios se quedan a cuidar el resto de los bebés. Igual el león por ser grande y tener la melena y eso pues sirve para ahuyentar posibles víctimas, posibles depredadores. O sea, estos aspectos que retoma Ursay sí podemos darles una base lógica. No en que él se inspirara en ello, sino de que sí está ocurriendo en el medio natural y social, ¿no? Incluso en esta época donde las mujeres están acercándose más al mundo laboral y sus sueldos han llegado a ser no solo iguales, sino superiores al de los hombres en algunos aspectos, pues sí es posible esto. O sea, Ursáis tal vez dijo que era hasta el siglo XXIII, pero ya estamos en esto desde hace un par de décadas hacia acá, ¿no? Y como dije, después la novela pierde como que cierto impacto, porque ya no te habla tanto de la ciencia ficción, sino de las implicaciones morales que sufren los dos personajes, tanto el chico como la mujer, ¿no? Que la mujer era estéril y Celiana era estéril, pero era maestra y ella tenía un gran puesto social y sueldo y casa y todo lo demás, y consigue a Ernesto, que era un chico más joven que ella, 15 años, y ella lo induce a esto, a vivir con él y a vivir, a coexistir, a convivir, a cohabitar con él, pero pues él no le encontraba sentido positivo. Entonces después este chico Ernesto es contactado por los médicos de los departamentos dedicados a la eugenesia en México, y ellos dicen que él tiene el IQ y la formación física y los genes que ellos necesitan para producir más gente. Y él dice que después de mucho tiempo ya tenía varios hijos en gestación y varios hijos que él ya tuvo con otras mujeres y en otros vientres, que en realidad eran hombres. Pero después le presentan una chica que es Eugenia, ya casi al final, en las últimas 20 páginas, ya casi concluimos. Conoce a una chica Eugenia en un baile que es programado por estos grupos de la eugenesia, donde las mujeres de genes perfectos según, o de los mejores genes según estos eruditos, conocen hombres con el mismo IQ y con los mismos genes dados por perfectos, y entonces en este baile pues pueden cortejarse y de allí derivar en sus posibles encuentros reproductivos para poder ser fecundadas, ¿no? En este caso, como ya dije, Ernesto conoce a Eugenia, él era de los más altos en estos prerequisitos genéticos, y Eugenia también, ¿no? Con la diferencia que Eugenia era virgen, era más joven, un poco más joven, y después de coexistir con él por cierto tiempo en un chalet que se le da parte por él ser un ejemplar, un espécimen muy solicitado, entonces después recibe la noticia de que después de estar tanto tiempo con ella, ella va a tener su hijo. Y pues él le agrada eso, porque a pesar de que ya han pasado los años y que no existe tanto apego entre las personas, él dice, sí, el tiempo que pasé con esta mujer, que era estéril, y lo disfruté, pero no tanto como con Eugenia, porque Eugenia va a dar a luz a su hijo. Y aunque ella había fecundado a otras mujeres y ya se había implantado sus óvulos a otros hombres, pues a él no le importaba tanto como esta, porque en este caso existía la química entre ellos, y pues había más conexiones y más agrados físicos entre ellos que entre las demás mujeres, aunque sí han estado en las nociones de hermosura y de otras calificaciones que los expertos solicitaban o que los expertos consideraban rasgos de la perfección absoluta. Y pues Eugenia concluye en que se está muriendo Celiana, la primer mujer de Ernesto. Aparte de que era 15 años mayor, pues era estéril, y pues al enterarse de que Ernesto ya no la quiere por ser él una especie de semental superestrella, pues entonces ya empieza a decaer, de que ella lo arrastró hacia allá porque ella era la celebridad, ella era la del dinero, ella era la de los contactos, la del poder en esa relación, y después ascendió él más, ¿no? Y pues concluye con
más cosas. Bueno, un dato menor es de que ellos tenían, Celiana y Ernesto tenían unos 2 hijos, no especifica si propios, bueno, ella estaba esterilizada, adoptivos supongo, y ellos los cuidaban, y un amigo que era Miguel, y era como que a lo que entendí es que era amante de los dos, no se profundiza mucho, solo que estaba con ellos dos todo el tiempo, ¿no? Podremos decir que tal vez era o no amante de Ernesto y de Celiana al mismo tiempo, o del uno o del otro, a la vez que cuidaban de 2 pequeños niños que los tienen ellos, porque sí, no sé si el Estado se los asignó o si ellos mismos los adoptaron después, puesto que tuvieran los medios, pero no se especifica muy bien eso. Que también es un detalle, bueno, no tan menor, no se profundiza mucho, se mencionan un par de veces estos niños, o tal vez no tan niños, pero solo quiero enfatizar de que no existe tanto las relaciones maritales como las conocemos, pero no por eso deja de existir la familia como el núcleo de la sociedad. La familia es diferente, pero la gestación de mejores entes, mejores ciudadanos es la búsqueda de esta nueva sociedad, ¿no? Aparte de las máquinas y la proyección en el futuro. Pero bueno, concluimos con esto. Estoy leyendo la Aulilla de Verónica Murguía, pero la discutiremos después dentro de este pequeño ciclo de las utopías en México. Gracias por escucharnos, no olviden compartir, comentarnos, hacernos sugerencias y demás. Gracias.